El antiguo Egipto. Durante más de 3000 años, la civilización más vibrante y misteriosa del mundo floreció a través de la guerra y la paz. Los egipcios construyeron grandes ciudades, monumentos perdurables y realizaron grandes avances matemáticos y tecnológicos. Su sorprendente legado ha sobrevivido hasta nuestros días. A medida que el país crece y prospera, sus vecinos se vuelven más intrépidos. Ahora los arqueólogos han revelado la brillante estrategia de Egipto para repeler las amenazas extranjeras. Una estrategia diseñada por su más extraordinario rey guerrero, Tutmosis III. Golpeando primero, Tutmosis espera extender su imperio y estabilizar las fronteras de Egipto. Su plan no ha sido probado. Sus generales son escépticos y corre el riesgo de perderlo todo. Pero sus enemigos no le han dejado otra opción. Planeta Egipto. Faraones en guerra. En 1457 a.C., Egipto se encuentra en grave peligro. Los antiguos aliados del país en Oriente Próximo han unido sus fuerzas, amenazando las fronteras de Egipto. Pero el faraón Tutmosis III y sus soldados no esperan a que el enemigo ataque. Se dirigen hacia Megiddo, una ciudad fortificada cerca del Monte Carmelo, en el actual Israel. Al otro lado de estas colinas, los enemigos del faraón esperan, preparados para atacar. Ir a su encuentro es una estrategia enormemente arriesgada. El futuro del faraón y de su imperio dependen de su éxito. Frente a esta barrera, los ejércitos del faraón se detienen. Mientras se reúnen en el campamento, se produce un desacuerdo sobre la mejor ruta a seguir. Nadie sabe dónde ha posicionado el enemigo sus fuerzas. Sus generales aconsejan a Tutmosis que envíe a sus hombres rodeando las montañas. El faraón debe tomar una decisión. Está en juego el destino del imperio. Los egipcios están en Canaán, a 4 semanas de camino desde su territorio. Esta región, lo que aproximadamente hoy es Palestina y Líbano, es la zona de seguridad de Egipto. Sus ciudades-estado eran neutrales o estaban bajo el control egipcio. Hasta que los mitanis, el mayor rival de Egipto, les robaron su lealtad. Mientras tanto, en Tebas, la capital egipcia, los súbditos del faraón esperan ansiosos noticias sobre la campaña. Como el resto de Egipto, Tebas depende del comercio y de los tributos de los territorios sometidos. Ahora todo está en peligro. Con más de 50.000 habitantes, es una de las ciudades más grandes y bulliciosas del mundo. El tiempo no ha disminuido su magnificencia. Incluso algunas de sus excepcionales pinturas se siguen aferrando milagrosamente a sus columnas. Triunfales relieves describen el glorioso reinado de Tutmosis. Pero amenazados por potencias extranjeras, los orgullosos egipcios tuvieron que admitir que no estaban solos en el mundo. Aquello requería un interesante cambio de actitud, porque en los primeros periodos de su historia, en la lengua egipcia, la palabra egipcio significaba también ser humano. En el nuevo reinado empezaron a reconocer una mayor igualdad a los pueblos extranjeros, sirios, sudaneses, cretenses, etc. Sus vecinos contemplaban con envidia la enorme prosperidad del país. Mientras los pueblos adyacentes sufrían frecuentes sequías, los egipcios estaban bendecidos por su geografía y disfrutaban de cosechas regulares y abundantes.
Aunque el 90% de Egipto era desierto, el Nilo regaba extensos y fértiles campos que producían grano suficiente para alimentar a unos 3 millones de personas. Esta abundancia convirtió al imperio en una de las sociedades más estables del mundo antiguo. A través del comercio, el pueblo del Nilo incrementó su riqueza y construyó los monumentos más grandes del mundo, las pirámides. Sin duda, los dioses debieron sentirse enormemente complacidos con los egipcios. Los egipcios eran probablemente un pueblo arrogante, porque estaban convencidos de que nadie tenía una vida mejor que la suya. Los dioses les habían dado el país más maravilloso del mundo, y los extranjeros que venían aquí decían lo mismo. Tenéis un río que siempre os abastece de agua, unos campos que siempre producen cosechas, y no tenéis que trabajar demasiado para cultivarlos. Esto es el paraíso en la tierra. Tutmosis crece en un mundo que no conoce el hambre ni la guerra. Accede al trono siendo un niño, tras la temprana muerte de su padre. Pero el pequeño rey es demasiado joven para gobernar, por lo que su tía y madrastra Hatshepsut asume la regencia del Estado. La tradición dicta que los faraones deben ser hombres, pero Hatshepsut aspira a ser una autoridad divina para gobernar de por vida. Acumula poder y, sirviéndose de un clásico entramado político, reclama finalmente el trono. Yo confeccioné una lista de los funcionarios y miembros de la alta nobleza que la apoyaban. Creo que ese pudo ser el secreto. Iba a llamarlos conspiradores, pero tal vez sea una palabra muy fuerte. Era un círculo de simpatizantes enormemente influyente, más de lo que se piensa actualmente. Para avalar su legitimidad como regente, Hatshepsut modifica su aspecto en los relieves de los templos y en las estatuas oficiales. Al principio se la representa como mujer, con pechos y rasgos femeninos. Pero pronto se pondrá la barba ceremonial que usaban los faraones anteriores a ella. Hatshepsut se ha transformado oficialmente en un faraón masculino. Aunque Tutmosis será su futuro rival, Hatshepsut emplea a los mejores maestros del país para que eduquen al muchacho. Aprende astronomía, matemáticas, religión y medicina. Le instruyen acerca de las victorias de Egipto, pero también le alertan sobre la peor amenaza a la que se enfrenta el país: la dominación extranjera. Solo 2 siglos antes, una tribu extranjera arrebató el control del norte de Egipto, para gran sorpresa de sus ciudadanos. Siempre habían creído que su país era invencible. Sin embargo, en 1648 a.C., los hicsos, un pueblo nómada del noreste, se instaló en el país. Dividieron el imperio en 2 facciones rivales. Durante milenios el país había estado protegido por sus fronteras naturales. Desiertos inhóspitos flanqueaban el imperio por el este y el oeste, haciendo prácticamente imposible una invasión. Cualquier ejército moriría de sed antes de tener a la vista al enemigo. En el norte, el Bajo Egipto estaba protegido por las marismas del delta del Nilo. Ningún enemigo podía cruzarlas, o eso parecía. Y en el lejano sur, las rocas, los rápidos y las cataratas del Nilo hacían el río innavegable a lo largo de grandes tramos. Los egipcios eran plenamente conscientes de su gran fortuna. Egipto está protegido de forma natural, y lo único que necesitaba el gobierno de la época era unas cuantas fortalezas fronterizas y un puñado de tropas de guarnición para mantener a cualquier enemigo a raya. Y fue lo que hicieron durante 15 siglos de su historia. Tuvieron un éxito notable a la hora de mantener fuera del país a todos los extranjeros no deseados.
Pero los hicsos eran diferentes. Con un solo avance tecnológico se infiltraron en el delta y entonces lanzaron el ataque desde el interior del país. Para acelerar su invasión, los hicsos utilizaron un arma nueva y terrorífica, el carro. Con esta tecnología superior, empujaron a las milicias egipcias hacia el sur. Avanzaban sin parar. Parecía que nada podía detenerlos. Hubo un intento de luchar contra ellos. Un antepasado de Tutmosis, el rey Seqenenratá, les hizo frente. Un faraón afrontando lo imposible, una invasión a gran escala de su propio país. Pero no tenía ninguna posibilidad contra aquella fuerza de combate superior y bien armada, venida de tierras lejanas. Seqenenratá pagó con su vida. Su momia muestra con claridad las terribles heridas que le provocaron una muerte atroz. Aquello sacudió profundamente el ego de los egipcios. Fueron invadidos por un pueblo al que despreciaban y que permaneció en su territorio durante 108 años. Fue un duro golpe para su orgullo y su visión del mundo. El sucesor del rey Seqenenratá, el rey Ahmose, gobernante de Tebas, puso fin a la dominación extranjera. Los arqueólogos han reconstruido este relieve, el único testimonio de la victoria de Ahmose sobre los hicsos. Ahmose había aprendido de sus enemigos y los derrotó en su propio juego. Construyó carros de guerra para expulsar de su país a los invasores. Ahmose reunificó el norte y el sur de Egipto, anunciando lo que se conoce como el Nuevo Reino, cuyos faraones jurarían restaurar la gloria de Egipto y harían frente a todas las amenazas extranjeras, siempre. Pero en Oriente Próximo, una nueva potencia está cobrando fuerza. Los Mitannis, una tribu guerrera más poderosa que los hicsos, decidida a expandirse. Los Mitannis intentan debilitar la influencia de Egipto en el noreste. Forjan alianzas con los gobernantes de la región de Canaán, prometiéndoles liberarlos de los impuestos establecidos por Egipto. Mientras los Mitannis se aproximan a las fronteras de Egipto, sus filas se engrosan con los antiguos vasallos del enemigo. En la capital egipcia de Tebas, el tiempo se agota. Pero Tutmosis, ya crecido, y Hatshepsut no están de acuerdo en lo que hacer. Él quiere movilizar a su ejército de inmediato para interceptar al enemigo antes de que alcance las fronteras de Egipto. Hatshepsut prefiere esperar. Quiere evitar la guerra a toda costa, especialmente una guerra más allá de las fronteras del imperio. Y aunque Tutmosis es el heredero legítimo, Hatshepsut todavía no ha cedido el trono. Tutmosis insiste en que su estrategia es la única manera de salvar a Egipto. Pero Hatshepsut está al mando y él debe obedecer. En un lado estaba Hatshepsut, conservadora, mirando de alguna manera al pasado, con sus raíces en el pasado. Y en el lado opuesto, Tutmosis III, que adopta una nueva perspectiva expansionista, más comprometida y con un enfoque más dinámico de la vida. Tras ser rechazada su petición de guerra contra los Mitannis, Tutmosis dirige su atención hacia otra parte, a la región que se extiende entre Egipto y Nubia, escenario de constantes conflictos en el sur. Sus antepasados ya habían construido una cadena de fortalezas a lo largo del Nilo. Pero el joven rey quiere reforzarlas, exhibiendo su destreza militar
y demostrando que Egipto sigue siendo fuerte. Los nubios, temibles guerreros, han atacado de forma constante a Egipto desde el sur. En la actualidad, la mayoría de las fortalezas fronterizas de Egipto han desaparecido. Sus restos quedaron sepultados bajo el agua en la década de 1960, cuando la presa de Asuán creó el lago Nasser. Pero gracias a antiguos informes arqueológicos, podemos hacernos una idea del aspecto de aquellas fortalezas. Alrededor de 500 soldados vivían en cada complejo fortificado, que funcionaba como una pequeña ciudad amurallada. Contenían barracones para los soldados, almacenes para comida, talleres y templos. Las torres de vigilancia de la muralla proporcionaban una visión sin obstáculos de varios kilómetros. Pero estas fortalezas no se utilizaban solo para la defensa contra las invasiones. También protegían las rutas comerciales. Cada faraón, incluido Tutmosis, quería tener acceso a la materia prima de Nubia, incluido el oro y los seres humanos. Egipto básica e históricamente mira hacia el sur, no solo para sus conquistas, sino también para la obtención de productos. Y uno de esos productos que hoy tendemos a olvidar era la mano de obra. Enviaban caravanas que hoy calificaríamos como caravanas para el comercio de esclavos y regresaban con miles de nubios. La campaña del sur de Tutmosis es un éxito. Regresa de Nubia con un gran número de esclavos. Sus oficiales los convierten en privilegiados soldados a sueldo, ya que los guerreros nubios están considerados excelentes arqueros. Equipados con arcos de nuevo diseño, pueden infligir terribles heridas incluso desde grandes distancias. En silencio, Tutmosis construye un poderoso ejército. El faraón está convencido. La guerra contra los Mitannis es inevitable. Y para ello, necesitará no solo buenos soldados, sino más armas. Hace funcionar a pleno rendimiento las fundiciones. Sus talleres militares en Menfis forjan hachas, hachuelas, lanzas y puntas de flecha de bronce, las armas a las que los egipcios siempre han recurrido. Pero Tutmosis actúa de forma diferente esta vez. Tomando ejemplo del viejo enemigo de Egipto, los hicsos, equipa a su ejército con carros de combate. Los egipcios han tomado el viejo carro de los hicsos y lo han mejorado radicalmente. Hoy conocemos el aspecto de los carros gracias a las ilustraciones en las paredes de los templos egipcios. Y en la tumba de Tutankamón se halló un carro ceremonial dorado, perfectamente conservado, que demuestra detalladamente cómo construían los egipcios sus máquinas de guerra. Confeccionaban el chasis con madera curvada. Radios suplementarios fortalecían las ruedas. Un ancho eje mantenía la estabilidad del carro, incluso en las curvas cerradas. La plataforma de cuero absorbía los golpes, y el carro estaba unido por pernos, encajes y cintas de cuero. Las partes dañadas se podían cambiar. Los soldados podían desmontar los carros y viajar grandes distancias, algo nunca hecho hasta entonces. Maniobrar este aparato de alta tecnología requiere habilidad y mucha práctica. Dos hombres tienen que trabajar juntos en un reducido espacio, el conductor y el arquero. Carro, caballo y soldados deben formar una sola unidad para ser capaces de actuar con rapidez en el combate. Se necesitaron años de entrenamiento antes de que pudieran ir a la guerra, con la seguridad de que alcanzarían a sus objetivos moviéndose a gran velocidad sobre un terreno irregular. El joven faraón disfrutaba entre sus soldados, lejos de la vida de palacio.
Ambas cosas, el carro de combate y los arqueros, se debían indudablemente a los Hyksos. Pero los egipcios las desarrollaron para que se adaptaran a su ejército. Tutmosis reunió a más de 12.000 hombres bajo su mando, el mayor ejército de su tiempo. Ahora ya puede utilizarlos. El faraón ha recibido una importante noticia. Su tía Hatshepsut ha muerto. Es el fin de una era. Su monumento es un gran templo en Tebas. Construido durante su vida, celebraba la era pacífica de la mujer más poderosa en la historia de Egipto. Sus naves zarparon a tierras lejanas y regresaron a casa cargadas con exóticas maderas, oro y esclavos. Hatshepsut descansa en el Valle de los Reyes. Según la costumbre, el país lloró la muerte de la regente durante 70 días. Y ello dio a los enemigos de Egipto en el noroeste la oportunidad que estaban esperando. Era el momento de unir fuerzas. Todo el mundo se enteró de que Hatshepsut estaba enferma. Existían canales de comunicación. Así que parece que era el momento idóneo para que aquellos que querían invadir Egipto lo hicieran. Una poderosa coalición de príncipes enemigos se reúne cerca de Megido, preparada para atacar por el oeste. Durante años, Tutmosis ha fracasado a la hora de tomar medidas contra la amenaza asiática. Ahora tiene que actuar con rapidez para anticiparse al enemigo, atacando primero. En dirección noroeste desde Memphis, a través de 400 kilómetros de territorio árido y hostil, el faraón conduce a su ejército a Gaza, en Canaán. El desierto ha protegido a los egipcios durante miles de años. Ahora tienen que cruzarlo. Forman una columna gigante. 12.000 hombres y 2.400 animales. Un ejército de este tamaño necesita un suministro regular, incluidos 50.000 litros de agua fresca cada día. Hasta hace poco, nadie sabía cómo lo lograron. Pero nuevos descubrimientos revelan el nivel de previsión y planificación invertido por los egipcios en estas campañas del desierto. Antiguos marcadores de ruta construidos con piedras y millones de fragmentos de cerámica esparcidos en lugares remotos del Sáhara revelan olvidadas rutas comerciales. Sorprendentemente, los antiguos egipcios no tenían camellos para realizar el viaje. Tenían que emplear bueyes y burros. Por ello desarrollaron un sofisticado sistema de abastecimiento de agua. Enormes caravanas situadas delante del ejército, cargadas con miles de litros de agua, formaban áreas de descanso en el desierto. Cada 70 kilómetros, estas unidades de vanguardia montaban depósitos de agua, que proporcionaban un refresco de vital necesidad para las tropas que les seguían. Hoy, los millones de fragmentos de cerámica son una inequívoca señal de las antiguas rutas comerciales que atravesaban el Sáhara. Constituyen una clara demostración de la incuestionable coordinación y cooperación tan típicas del antiguo Egipto. 10 días después, Tutmosis y su ejército llegan a Palestina. Han vencido al desierto del Sinaí. Pero aún les separan de su objetivo 11 días de agotadora marcha. Megido,
una ciudad fortificada situada estratégicamente sobre un acantilado en el actual Israel. Su posición elevada hace virtualmente imposible un ataque por sorpresa. Hoy, los campos de cultivo tapizan la zona. Entonces era una parte vital de la ruta comercial. Fue aquí donde se reunieron los enemigos de Tutmosis. Desde Megiddo se puede controlar el valle de Jezreel y toda esta región. De modo que este es un enclave estratégico. Tutmosis III lo sabía, y también los rebeldes cananeos. Por eso se encontraron aquí. No solo era un buen lugar para luchar, sino que además el vencedor controlaría la zona. El ejército de Tutmosis se encuentra a tan solo 30 kilómetros de Megiddo, pero el monte Carmelo se interpone en su camino. El faraón dispone de tres opciones: evitar las escarpadas colinas tomando la ruta norte o la ruta sur, o intentar cruzar directamente por las montañas. Mientras sus soldados descansan, Tutmosis reúne a sus generales en un consejo de guerra. Las montañas son traicioneras, le dicen. Cruzarlas sería una insensatez. Sus generales se muestran tajantes. Los soldados ya han soportado una larga marcha de 4 semanas. Atravesar las montañas solo serviría para dejarles exhaustos antes de la batalla que se avecina. Pero Tutmosis ve las cosas de forma diferente, desde una perspectiva más estratégica. El plan de acción del faraón en este momento crucial aparece inmortalizado en las paredes del templo de Karnak. Su decisión era de tal importancia que el destino de Egipto dependía de ella. Es en momentos como este cuando se escribe la historia. En estos anales en forma de jeroglífico, que son en realidad extractos del propio diario del rey, el faraón dice: no, cruzaré por el desfiladero para no mostrar al enemigo el menor signo de debilidad o cobardía. Tutmosis ordena avanzar directamente a través de las montañas. Una larga y estrecha columna de tropas se abre camino pendiente arriba. Los carros, desmontados en piezas, ralentizan su marcha. Mientras ascienden por las rocas, las tropas son vulnerables a cualquier ataque. Pero Tutmosis sabe que es demasiado tarde para volver atrás. No hay tiempo para vacilaciones. Sus hombres le siguen sin titubear, pero seguramente algunos piensan que se encaminan hacia su muerte. El faraón sospecha que el líder del ejército enemigo, el rey cananeo de Cadés, ha situado sus tropas en los accesos norte y sur a la ciudad de Megiddo. La única esperanza que le queda es que hayan dejado la ruta de la montaña sin defender. Las tropas egipcias se abren paso a duras penas por un pasadizo montañoso que se va estrechando cada vez más. En cualquier momento podrían sufrir el ataque de las fuerzas enemigas. La ruta es casi infranqueable. Los soldados apenas logran avanzar. A medida que los ánimos comienzan a flaquear, el rey se ve obligado a reconocer que quizás ha cometido una terrible equivocación. Sin embargo, milagrosamente los egipcios llegan al final del desfiladero. Ante ellos se extiende la llanura de Megiddo. Han conseguido superar este obstáculo, pero aún les queda el trabajo más arduo. La crucial batalla está a punto de comenzar. Al despuntar el alba, los egipcios lanzan un ataque sorpresa sobre el campamento enemigo. El rey de Cadés comprende demasiado tarde que ha sido burlado. Ha permitido que Tutmosis y sus 12.000 soldados crucen las montañas sin impedimento alguno.
subestimando gravemente la capacidad del faraón como líder militar. El desastre parece inminente, ya que las tropas egipcias superan ampliamente en número a las unidades cananeas en la llanura. Sin tiempo para buscar refuerzos, la coalición cananea se bate en retirada. Los victoriosos egipcios entran en un campamento enemigo aparentemente desierto. Pero de hecho, el rey de Cadés espera la ocasión para seguir a sus tropas en desbandada hacia un lugar seguro. De repente, se presenta la oportunidad de escapar, mientras la codicia se apodera del ejército de Tutmosis. En lugar de perseguir al enemigo, los soldados egipcios se quedan atrás para saquear el campamento ante la ira de su general y emperador. En propias palabras del faraón Tutmosis III, tomadas de su diario y reflejadas en este texto jeroglífico, dijo: si mi ejército no hubiese centrado su atención en saquear el campamento enemigo, Megiddo habría sido conquistada en un solo día. Tutmosis ha ganado su primera gran batalla. Pero su inexperiencia, unida a la falta de disciplina de sus soldados, han permitido escapar al enemigo. Mientras los egipcios reúnen el botín, la coalición cananea se refugia en el interior de Megiddo. A lo largo de su dilatada historia, Megiddo ha sido una fortaleza formidable. Hoy, un equipo de estudiantes excava la ciudad, nivel a nivel. Escarban a través de una arena que cubre miles de años de civilización, hasta encontrar los cimientos de la ciudad en tiempos de Tutmosis III. Los fragmentos de cerámica que recogen son el mejor medio para fechar los diferentes estratos. Cuando encuentran cimientos de hace más de 3000 años, reconstruyen la forma de la fortaleza y de las edificaciones interiores. Resulta que Megiddo no era una fortaleza con grandes murallas defensivas. No eran necesarias. Había un palacio en una zona de la ciudad. Sabemos dónde estaba la puerta de acceso a la ciudad y también el templo. De modo que conocemos perfectamente dónde estaban ubicados dos de los componentes más importantes de la ciudad. También sabemos que no había grandes fortificaciones rodeando la ciudad, sino viviendas conectadas unas con otras, formando una especie de cinturón de casas que ofrecía protección a sus habitantes. Las casas fortificadas de Megiddo, colgadas sobre una escarpada colina, protegen al rey de Cadés y a sus hombres. Según antiguas fuentes, el asedio de la ciudad duró 7 meses. El hecho de que pudiesen resistir durante tanto tiempo ha sido siempre un misterio, hasta que los arqueólogos descubrieron vestigios de un sofisticado sistema de abastecimiento. Un enorme túnel excavado en las profundidades de la montaña suministraba agua a la ciudad. Tutmosis III afirma que resistieron 7 meses, así que es obvio que disponían de suficiente agua y alimento. Lo que no cuenta es cómo tomaron la ciudad. Debieron alcanzar las murallas o derribar las puertas, o bien pagar a alguien para que las abriese, que era algo muy común en la antigüedad y que seguramente hicieron. Sea lo que fuere lo que sucedió, Megiddo acaba cayendo. Los egipcios han derrotado por fin a sus enemigos. El rey de Cadés y sus aliados son llevados ante la presencia del faraón. Ha llegado el momento de que Tutmosis demuestre su capacidad como estadista. Debe encontrar un medio de gobernar este territorio recién conquistado tan alejado de Tebas, la capital. Desafiar al faraón es como una blasfemia,
Los insurgentes no pueden esperar ningún tipo de clemencia. Los generales exigen que sus enemigos sean ejecutados. Pero el rey de Cadés suplica por la vida de su familia. Una vez más, Thutmosis ignora a sus generales y sigue su propio instinto a la hora de tratar a sus enemigos. Lo que ocurrió en aquel momento se convertiría en práctica común del imperio durante 4 siglos. Los enemigos fueron obligados a declarar bajo juramento no volver a rebelarse jamás contra el faraón ni contra Egipto. Al mismo tiempo se les dejó claro que a partir de entonces tendrían que pagar los mismos tributos que pagaban los campesinos egipcios siempre que el faraón o sus ministros se lo exigiesen. Y finalmente se los obligó a entregar a sus hijos pequeños. Thutmosis III perdona la vida a los líderes rebeldes, pero envía a sus hijos a Egipto como rehenes. Serán la garantía de que sus padres no volverán jamás a desobedecer las órdenes del faraón. En el Nilo se les educará como egipcios. Las hijas permanecerán en Egipto. Los varones regresarán un día a su patria como reyes vasallos al servicio del faraón. Desde el punto de vista de un egipcio, si lo que intentas es conquistar esta región, tiene más sentido capturar las ciudades y convertirlas en capitales, en ciudadelas egipcias, y luego gobernar sobre ellas. Y eso hicieron. Gobernando esta zona, gobernarían Canaán durante los próximos 300 o 400 años, desde ciudades como Jerusalén o Meguido. ¿Para qué destruir las ciudades cuando tiene más sentido ocuparlas? Thutmosis regresa a su patria triunfante, habiéndose revelado como un digno faraón y un poderoso general. A lo largo de todo el territorio, los egipcios celebran la victoria sobre el rey de Cadés y la conquista de Meguido. Los sacerdotes abren de par en par las puertas de los santuarios dedicados a los dioses imperiales. El botín de guerra, el oro del enemigo, es ofrecido al dios que ha hecho posible esta victoria. Amón, dios supremo del reino y del naciente imperio. En la capital, Tebas, la vida parece más apacible y más segura, pero se trata de un sentimiento engañoso. El principal enemigo de Egipto, el pueblo Mitanni, no ha sido vencido en absoluto y está planeando su venganza. Thutmosis afianza su dominio sobre Canaán, pero su victoria es frágil. Decide aplastar a los Mitannis en su propio país. No se decidió hasta después de las primeras 4 o 5 campañas que consolidaron su dominio sobre Palestina, lo que actualmente llamaríamos Palestina del Sur. Entonces dirigió sus siguientes campañas contra la costa libanesa. Y para hacerlo, resultaba mucho más útil y quizá más fácil transportar a su ejército por vía marítima. Antiguos documentos demuestran que Thutmosis planeaba una campaña militar por tierra y por mar contra los Mitannis, pero los arqueólogos no estaban convencidos de que fuera posible. Cientos de maquetas de barcos halladas en tumbas e incontables relieves en los templos ponen de manifiesto la importancia que tenían los barcos en la vida de los egipcios. Pero, ¿eran capaces de navegar en alta mar? Sabemos, por ejemplo, que Thutmosis III y sus hombres habían entrado en contacto con Creta y con la Grecia continental. Y allí solamente se puede llegar en barco. En los muros de los templos hay representaciones de Rekhmire y otros oficiales de Thutmosis III mostrando los barcos de los puertos egipcios. A pesar de la existencia de imágenes y representaciones, no había ninguna prueba arqueológica de que los egipcios hubiesen construido barcos capaces de navegar en alta mar.
Hasta que hace pocos años, junto al Mar Rojo, unos investigadores descubrieron restos de un antiguo puerto egipcio, uno de los 2 únicos que se han podido encontrar. Una red de al menos 7 galerías excavadas profundamente en el coral fosilizado son la prueba tangible de que los egipcios no solo navegaban en el Nilo, sino también en mar abierto. Expertos internacionales encontraron piezas de cerámica, restos de madera de barco y textos recogiendo acuerdos comerciales patrocinados por el Estado. Pero las cuevas guardaban una sorpresa aún mayor. En el interior de estos almacenes, los científicos encontraron la prueba definitiva: cargamento y equipamiento dejado por los marineros egipcios. Cientos de metros de antiguos cabos de barco, vestigios de gente de mar. Los egipcios construyeron barcos mercantes capaces de realizar largos trayectos siglos antes de Tutmosis III. La arqueóloga marina Cheryl Ward ha desenterrado varias secciones de tablones de madera. Solo le faltan algunos fragmentos de la popa para reconstruir el barco entero. Estas naves eran mucho más grandes y pesadas que las embarcaciones usadas en el Nilo. Cada barco estaba fabricado con 20 árboles. Podía transportar 40 tripulantes y 17 toneladas de cargamento. Con sus velas de 14 metros de envergadura, el barco podía navegar a una velocidad de 6 nudos, 3 veces más rápido que una reata de burros por tierra. Otra razón por la que esta pieza de madera es muy especial es que se trata de un ejemplo muy ilustrativo de la técnica que empleaban para ensamblar sus barcos. Utilizaban grandes cuñas de madera que llamamos espigas y las introducían en orificios hechos en cada tablón. Aquí vemos el extremo de cada espiga. Van colocadas de 2 en 2 y habría otro tablón ensamblado junto a este con estas grandes cuñas de madera para mantenerlos unidos. Esto es lo que llamamos una ligadura. Pasaban tiras de cobre por aquí como se haría con una cinta y las sujetaban al extremo de otro tablón para que la unión entre dicho tablón y la quilla fuera lo más firme posible. Este sistema a modo de kit de montaje permitía desarmar fácilmente las naves egipcias, al igual que ocurría con los carros. Los marineros podían transportar las piezas por tierra y volver a montar el barco al llegar a su destino. Dicho destino no era otro que el imperio de los Mitannis, el enemigo acérrimo de Tutmosis, a 900 kilómetros de distancia de Egipto. Tutmosis zarpa hacia el norte con una flota de 170 naves y un gigantesco ejército. Desembarca con sus hombres llevando unos pocos barcos desarmados para cruzar el río Éufrates. Los soldados egipcios, concentrados en la orilla más alejada del río, se disponen para la guerra. Pero la gran batalla para la que se han preparado nunca tiene lugar. Los Mitannis se han retirado a las llanuras de Asia. Tutmosis destruye sus ciudades, estableciendo el límite de su territorio y proclamando su victoria. Sus diarios de guerra concluyen poco después de la campaña del Éufrates. Una estela real en la orilla del Éufrates marca la frontera más lejana de su imperio. Tutmosis ha alcanzado los límites geográficos de su poder militar. El poder de Egipto jamás volverá a extenderse más allá. Al fin, Tutmosis y sus hombres pueden regresar a sus hogares. Ningún egipcio desea vivir aquí, tan lejos de su país. El Nilo es el centro de su mundo, el paraíso en la tierra. Por eso esta antigua superpotencia se mantuvo dentro de sus propios límites, expandiéndose solo cuando era razonable y necesario.
Tutmosis III ejemplifica el viejo interés egipcio en los territorios circundantes solo como esfera de influencia, no desde un punto de vista imperial, sino solo como esfera de influencia, lo que le permite enviar un mensajero para decir al jefe local: tienes que satisfacer los deseos del faraón, y que el jefe así lo haga. Una vez más, Tutmosis regresa a Tebas triunfante, extendiendo la esfera de influencia de Egipto hasta límites nunca alcanzados. Ningún otro faraón ha ostentado un poder tan grande. Tutmosis ha cumplido la misión de su vida y ha erradicado el peligro de la dominación extranjera. Para agradecer a los dioses sus victorias, amplía el templo de Karnak y decora sus muros con imágenes de los animales y plantas exóticos que ha descubierto en sus campañas. Como todos sus antepasados, Tutmosis es retratado en los relieves del templo como conquistador de los enemigos de Egipto. Pero fue mucho más que eso. Utilizó sus victorias para conectar a Egipto con el mundo exterior, por primera vez en 1500 años. Durante el Reino Nuevo, cuando Egipto se convirtió en una potencia más internacional y extendió su autoridad a Asia Occidental, al Mediterráneo y a Sudán, dicho concepto fue cambiando, y Egipto fue más consciente del mundo que lo rodeaba y tuvo hacia él una mayor aceptación. Tutmosis es recordado como el mejor general egipcio y como un astuto político. Sus 54 años de gobierno sobre una población de 3 millones de personas constituyeron un reinado insólito y brillante. Al comprender los límites de la conquista extranjera, Tutmosis hizo de Egipto una nación más estable y más segura de lo que había sido hasta entonces. Egipto estaba ahora preparado para entrar en su edad de oro.